El mazo del maestro de subastas subió al aire. Y Eleanor Hayes supo, con una certeza que le helaba los huesos más que el viento de enero, que estaba a punto de perder a sus hijos, uno por uno. 30 segundos. Eso era lo que la ley le daba. 30 segundos para convertirse en la esposa de un desconocido, o ver cómo los oficiales dividían a su familia por toda la frontera como si fueran leños que nadie necesitara. 7 pequeñas manos se aferraban a su abrigo mientras el viento aullaba sobre Covenant Creek, territorio de Wyoming. La multitud la miraba de la manera en que la gente mira a un animal enjaulado que ya saben que no van a comprar. El hombre número 47 se había alejado hacía 2 minutos. Había dicho las palabras en voz alta sin ningún esfuerzo, sin ninguna vergüenza. Gorda. No deseada. Una carga con 7 bocas que alimentar. Eleanor no lloró. Los dedos de su hija mayor, Sara, de 13 años, encontraron los suyos por debajo del dobladillo del abrigo. Un pequeño apretón. Silencioso. Sara no dijo nada porque Sara ya había aprendido que algunas verdades no se nombraban en voz alta. Thomas, de 11 años, estaba a la izquierda de Eleanor intentando pararse como un hombre, con los hombros echados hacia atrás y la mandíbula apretada, aunque los labios le temblaban en las comisuras y él no se había dado cuenta todavía. James y William se quedaron quietos, mirando a los hombres de la multitud de la manera en que los animales que han sido cazados miran a los lobos, midiendo, calculando, listos para correr aunque no hubiera ningún lugar a donde ir. Margaret y Catherine se tomaban de la mano con tanta fuerza que los nudillos de ambas se habían puesto blancos. Y el pequeño Edward, de apenas 3 años, había enterrado la cara en la falda de Eleanor y no la soltaba. Lote 17, dijo el maestro de subastas. Su voz era completamente plana, como si estuviera anunciando el precio del maíz. Eleanor Hayes. Viuda. 32 años. 7 hijos, entre 3 y 13. Alguien en la multitud se rió. No era la risa de alguien que encuentra algo gracioso. Era la risa de alguien que encuentra algo absurdo. Oferta inicial, $75. Incluye transporte, tarifas de asentamiento y los niños. Silencio. El tipo de silencio que no es paz, sino abandono. Eleanor había sabido que podría llegar a este momento. Lo había sabido cuando firmó los papeles en Filadelfia, sentada en esa oficina fría con olor a tinta y desesperación. Lo había sabido cuando vendió la última silla de su apartamento y vio a sus hijos comer de platos que ya tenían el fondo rayado de tantos años de uso. Los cobradores de deudas no preguntaban si tus hijos tenían hambre. Los jefes de las fábricas no preguntaban si podías seguir de pie después de 12 horas. El sistema no estaba diseñado para perdonar a las viudas con 7 hijos y sin dinero. El oeste era una esperanza desesperada. Y la esperanza desesperada, por pequeña que fuera, seguía siendo mejor que mirar cómo sus hijos se apagaban de hambre en un cuarto de ciudad. 70, intentó el maestro de subastas, bajando el precio con el tono aburrido de alguien que ya sabe cómo va a terminar esto. Un hombre con sombrero de castor escupió en el barro sin mirarla. Demasiado gorda, dijo, y su voz no tenía crueldad calculada, lo cual era casi peor. Era indiferencia pura. Y 7 brats. Bien podrías comprar una plaga. La mano de Sara apretó más la de Eleanor. Eleanor apretó de vuelta. Firme. Segura. Sus hijos necesitaban que algo fuera firme. $50, dijo el maestro de subastas, y ahora su voz tenía un filo que cortaba. Última llamada. Detrás de la plataforma, 2 oficiales esperaban con papeles ya extendidos sobre un tablero de madera. Eleanor reconoció a la mujer delgada de boca apretada, la señora Cramwell, de la oficina de la Sociedad de Novias. Los papeles en sus manos eran el plan de contingencia. Compromisos con orfanatos. Contratos con granjas de trabajo. Un cuchillo legal afilado y listo para cortar a su familia en 7 pedazos que nunca volverían a encontrarse. El mazo subió más alto. Si no se recibe ninguna oferta, los niños serán entregados a la custodia territorial bajo la ley de colocación de huérfanos. Edward hizo un sonido pequeño contra su falda. Mamá. Eleanor se agachó. Las rodillas le protestaron con el frío. Tocó la mejilla de su hijo, roja y húmeda del viento helado, y sintió como el niño temblaba debajo de sus dedos como un pajarillo caído. Silencio, amor, susurró. Sé valiente un poco más. Se incorporó. Miró a la multitud de frente. La mayoría apartaba la vista. Algunos la sostenían con ojos calculadores, midiendo cuánto esfuerzo costaría dominarla, cuánto rendimiento se podría extraer de ella.
Ninguno veía a la mujer que había mantenido con vida a 7 hijos durante un invierno de Filadelfia con 20 centavos al día y pura voluntad. Ninguno veía a la madre que sabía coser heridas, equilibrar un libro de contabilidad, estirar media libra de harina hasta que durara 4 días, mantener la paz en una habitación llena de hambre y miedo. Solo veían su tamaño. Solo veían su carga. A la una, dijo el maestro de subastas. El corazón de Eleanor latía tan fuerte que podía escucharlo. A las 2. Las lágrimas silenciosas de Sara recorrían su cara. Thomas había cerrado los ojos. A las. Una voz cortó el aire desde la parte de atrás de la multitud. Profunda. Áspera. Como el sonido de una roca que se parte por la mitad. Yo me la llevo. Todas las cabezas giraron al mismo tiempo. El hombre que se adelantó no parecía pertenecer al pueblo. No parecía pertenecer a ningún lugar donde vivieran personas normales. Era alto y ancho de hombros, vestido en cuero curtido y piel de oso, con botas que dejaban huellas profundas en el barro medio congelado como si el suelo mismo cediera ante él. El cabello oscuro le caía hasta los hombros, atravesado de hilos grises que no tenían nada de suavidad. Su cara era dura, todos ángulos, pómulos altos y afilados, una mandíbula que parecía tallada en granito, y unos ojos del color exacto del hielo de río en pleno invierno, ese azul casi blanco que no tiene ninguna calidez. La multitud se abrió ante él sin que nadie tomara la decisión de hacerlo. Simplemente ocurrió, como el agua que se abre ante una roca. El maestro de subastas parpadeó. Usted dice que se la lleva. Eso dije. Sabe que tiene 7 hijos. Los 7. Un murmullo recorrió la multitud. No era admiración. Era algo más parecido al miedo disfrazado de sorpresa. Los hombres se inclinaban unos hacia otros, susurrando. Alguien pronunció el nombre en voz baja, como si nombrarlo en voz alta pudiera ser peligroso. Caleb Rour. Eleanor lo había escuchado antes. En el pueblo, la semana anterior, cuando esperaba turno en la oficina de la sociedad. 2 mujeres que hablaban sin bajar la voz porque no la habían visto. Caleb Rour, el que vive solo en las montañas. El que mató a 3 hombres en la guerra y nunca explicó cómo. El que bajó al pueblo hace 2 años y le rompió la mandíbula a un hombre en el Selún por una razón que nadie recordaba con claridad. El peligroso. El oscuro. El que hay que evitar. El estómago de Eleanor se apretó. Caleb se detuvo a 3 metros de la plataforma. Sus ojos recorrieron a los hijos de Eleanor con una mirada que no era cruel pero tampoco era gentil. Era la mirada de alguien que está evaluando una situación difícil con honestidad. Luego subieron hasta Eleanor. Ella no apartó la vista. Si esta era la última apuesta de su vida, iba a mirarla de frente. ¿Cuánto?, preguntó Caleb. La oferta actual es de $50. 300. El silencio que siguió tenía una textura diferente al anterior. El anterior había sido vacío. Este estaba lleno de algo que nadie sabía nombrar. La señora Cramwell levantó la cabeza tan rápido que casi se le cayeron los papeles. Un hombre cerca del frente de la multitud dio un paso hacia atrás como si la cifra lo hubiera empujado físicamente. El maestro de subastas tardó un segundo en reaccionar. Eso cubre el pasaje, las tarifas, las provisiones, todo. Caleb asintió una vez. Bien. Entonces terminemos. El mazo cayó. No como un golpe de condena. Como una puerta que se cierra sobre algo que ya terminó y se abre sobre algo que todavía no tiene nombre. Eleanor sintió un mareo que no era solo alivio. El miedo llegó justo detrás, más frío que el viento, más afilado que la mirada de los hombres que acababan de rechazarla. Un hombre no pagaba $300 por nada. Un hombre no compraba a 7 niños sin tener una razón. Y las razones de los hombres, en su experiencia, rara vez eran simples. Caleb se volvió hacia ella. Su voz era baja y directa, sin adornos. Señora Hayes, ¿entiende lo que es esto? Eleanor tragó saliva. La garganta le raspaba como lija. Un contrato matrimonial. Refugio y comida a cambio de trabajo. Un techo para mis hijos. Algo en los ojos de Caleb se asentó. No se suavizó. Se asentó, como cuando una roca encuentra el fondo. Así es. Tengo un asentamiento en las tierras altas. 2 días de camino. Ruta difícil. Los inviernos duran y son crueles. El trabajo es duro todos los días. Necesito a alguien que maneje la casa, administre las provisiones y me ayude a operar el lugar. Sus hijos serán alimentados y vestidos. Pero trabajarán. Todos. Sin excepciones.
No le estoy vendiendo sueños. Le estoy ofreciendo supervivencia. Una pausa breve. Pesada como el granito. ¿Lo quiere o no? Eleanor miró a sus hijos. Los 7 rostros. Las 7 vidas. Todas dependiendo de la palabra que saliera de su boca en los próximos 5 segundos. Miró a la señora Cramwell y sus papeles. Luego miró a Caleb Rour. Lo quiero, dijo con la voz clara. Acepto. Caleb asintió una vez, brusco, definitivo. Entonces nos vamos ahora. Estamos perdiendo luz. El papeleo tomó menos de 10 minutos. La mano de Eleanor tembló cuando escribió su nombre, y se dio cuenta con un sobresalto extraño de que quizás nunca volvería a firmar como Eleanor Hayes. A partir de ese día cargaría el apellido de un extraño. Sus hijos vivirían bajo su techo, lejos de cualquier ayuda, lejos de cualquier persona que los conociera. Mientras Caleb contaba monedas de oro sobre el tablero del maestro de subastas, la señora Cramwell tomó a Eleanor del brazo y la jaló hacia un costado. Su voz era un susurro urgente. ¿Sabe algo de ese hombre? No, dijo Eleanor con honestidad. Los ojos de la señora Cramwell se deslizaron hacia Caleb y volvieron rápido, como si mirarlo demasiado tiempo fuera peligroso. Hay historias. Que mató hombres. No solo en la guerra. Que vino al oeste para escapar de algo. Que tiene un carácter que nadie quiere ver de cerca. La mandíbula de Eleanor se tensó. También hay historias sobre mí. Que soy perezosa porque soy gorda. Que valgo menos de $50. He aprendido que las historias suelen decir más sobre quien las cuenta que sobre quien las protagoniza. La señora Cramwell no se veía convencida. Solo tenga cuidado. Eleanor asintió. Y lo decía en serio. Dentro de una hora estaban saliendo de Cavenent Creek. La carreta de Caleb era robusta, bien cargada, los caballos fuertes. Levantó a los niños más pequeños sin esfuerzo visible, luego extendió la mano hacia Eleanor. Su palma era callosa, cálida. Ella la tomó porque no le quedaba ningún otro camino. El pueblo quedó atrás. Eleanor no miró hacia atrás. La tierra se abrió, amplia y silenciosa y salvaje. Salvia y hierba resistente que sobrevivía al frío con una terquedad que Eleanor entendía mejor que nunca. Bosques oscuros de pino que se espesaban a medida que el terreno subía. Montañas en el horizonte, alzándose como dientes contra un cielo que se iba poniendo gris. Los niños se acurrucaron bajo las mantas en la cama de la carreta, susurrando entre ellos con las voces apretadas de los que han aprendido que el mundo puede cambiar en un instante. Sara se sentó erguida, mirando a Caleb con esa expresión que tenía cuando estaba resolviendo algo difícil en su cabeza. Durante mucho tiempo, Caleb no habló. Las riendas en sus manos, los ojos en el camino. Eleanor observaba sus manos de reojo. Firmes. Seguras. Las cicatrices que las cruzaban no eran solo de trabajo. Algunas tenían una forma que Eleanor reconocía, la forma que dejan las peleas, no los accidentes. ¿De qué escapaba este hombre? ¿O de qué no escapaba, sino que cargaba? ¿Tiene suficiente calor?, preguntó Caleb sin mirarla. Sí. Una pausa. Los niños también. Asintió una vez. Hay mantas extra en la parte de atrás si necesitan más. No era ternura. Pero era consideración. Y Eleanor, que llevaba meses sin recibir ni eso, sintió que algo muy pequeño se soltaba dentro de ella. La tarde se fue hundiendo hacia la noche y el camino empezó a subir. El aire se agudizó. Eleanor encontró su voz. Señor Rour. Lo dejó asentarse un momento. ¿Por qué lo hizo? Caleb mantuvo los ojos en el camino durante varios segundos antes de responder. Porque necesitaba ayuda. Y porque no dejó que los papeles del gobierno rompan familias. Sabía que se reirían de usted. No me importa lo que digan. Una pausa breve. Me importa lo que puedo construir. Las palabras quedaron entre ellos, pesadas y sin explicación. Eleanor quiso preguntar más. No lo hizo. Todavía no. Al anochecer estaban profundamente en las colinas bajas y el viento traía olor a nieve. Eleanor abrazó a sus hijos, mirando hacia la oscuridad que crecía entre los árboles, y se preguntó qué clase de hombre era Caleb Rour en realidad. No el que la multitud describía. No el que ella imaginaba. El real. Porque tenía la sensación, que no sabía si era esperanza o advertencia, de que lo que esperaba en ese asentamiento no era solo trabajo duro e inviernos largos. Era algo que aún no tenía nombre. Y que ella, tarde o temprano, iba a tener que enfrentar. La primera señal de que Caleb Rour no era un hombre sencillo llegó antes del amanecer del segundo día.
Eleanor se despertó en la oscuridad de la carreta, los niños dormidos a su alrededor como piedras, y escuchó voces. Baja la de Caleb. La otra, más aguda, con un tono que Eleanor reconoció de inmediato porque lo había escuchado muchas veces en Filadelfia, en los pasillos de la fábrica, en las esquinas donde los hombres decidían cosas sobre otras personas. El tono de alguien que cree que tiene poder sobre ti. Se asomó por el borde de la carreta con cuidado de no hacer ruido. Un hombre a caballo estaba detenido en el camino, bloqueando el paso. No era grande, pero tenía la clase de postura que compensaba eso, echada hacia atrás en la silla, una mano descansando sobre la culata de su pistola con una naturalidad que no era descuidada sino calculada. Tenía una cicatriz larga que le cortaba la mejilla izquierda desde el pómulo hasta la mandíbula. Solo digo que eres un hombre inteligente, Rour, decía el jinete, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y los hombres inteligentes saben cuando el tiempo trabaja en su contra. La voz de Caleb era completamente plana. Muévete del camino, Crowley. Es un consejo de amigo. Crowley inclinó la cabeza. Las tierras altas son difíciles en invierno. Accidentes pasan. Gente se pierde. Una pausa calculada. Familias enteras, a veces. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego Caleb dio un paso hacia Crowley, y algo cambió en el aire, de la misma manera en que el cielo cambia justo antes de que caiga un rayo. Crowley no se movió, pero su caballo lo hizo, se apartó medio paso, nervioso. Si vuelves a pronunciar palabras como esas en dirección a mi familia, dijo Caleb con una voz que no subió ni un tono pero que hizo que Eleanor apretara sin querer la manta en sus manos, no te voy a dar tiempo de que te arrepientas. Crowley lo sostuvo un momento. Luego soltó una carcajada corta, sin humor real. Siempre tan serio, Rour. Tiró de las riendas de su caballo. Buen viaje. Y se fue entre los árboles. Caleb se quedó mirando el punto donde había desaparecido durante varios segundos antes de volver a la carreta. No miró hacia donde Eleanor estaba asomada. Pero tampoco se sorprendió de verla ahí. ¿Quién es?, preguntó ella en voz baja. Caleb subió al asiento del conductor y tomó las riendas. Un problema que todavía no ha llegado a ser un problema. Una pausa. ¿Pero qué lo va a hacer? ¿Por qué? Caleb chasqueó la lengua para que los caballos arrancaran. Porque quiere lo que yo tengo. Y porque lleva años esperando que me descuide. Eleanor quiso preguntar qué era exactamente lo que Caleb tenía que Crowley quería tanto. Pero el tono de su voz no era el de alguien que iba a explicar más esa mañana. Era el tono de alguien que carga algo pesado desde hace mucho tiempo y que ha aprendido a no hablar de ello. Lo guardó. Pero no lo olvidó. La tormenta bajó de las montañas antes del mediodía, espesa y repentina, como si el cielo hubiera decidido que habían llegado demasiado lejos. La nieve arremolinábase tan densa que Eleanor perdía de vista las orejas de los caballos. La carreta se sacudía, las ruedas enterrándose en ventisqueros que crecían con cada minuto que pasaba. Los niños se aferraban entre sí bajo las mantas y nadie hablaba porque a veces el miedo no necesita palabras para ocupar todo el espacio. Caleb conducía con la mandíbula cerrada y los ojos entrecerrados, leyendo el terreno de la manera en que alguien lee un texto que conoce de memoria pero que siempre puede sorprender. Su postura no era relajada. Era controlada, que era algo completamente diferente. Hay una cabaña de trampero a media milla, dijo finalmente. Si no llegamos ahí antes de que caiga la noche, la tormenta nos congela. Eleanor apretó al pequeño Edward. Sus dedos estaban entumecidos hasta el segundo nudillo. Media milla. Con este terreno, puede ser más. La carreta gruñó como algo vivo que protesta. Los caballos resoplaban y sacudían las cabezas. El viento aulló con una fuerza que golpeó el costado de la carreta como una mano abierta, y Margaret dio un pequeño grito que cortó el corazón de Eleanor. Estamos bien, dijo Eleanor con una voz que no tenía el temblor que sentía por dentro. Seguimos bien. La carreta se deslizó en un parche de hielo oculto bajo la nieve. El mundo se inclinó. Los niños jadearon al unísono. Eleanor se agarró del borde del asiento con las 2 manos, sintiendo como el vehículo amenazaba con voltearse sobre el lado derecho. Caleb movió las riendas con una precisión rápida y firme, su voz baja y directa hacia los caballos, sin gritar, sin pánico, como si hablarles con calma fuera lo único que los mantuviera en pie. El derrape se detuvo. Eleanor exhaló despacio. Caleb no dijo nada. Pero tampoco dejó de mirar el camino con esa atención total que ella empezaba a reconocer. No como indiferencia. Como concentración. Los minutos se estiraron hasta volverse irreconocibles.
La nieve se acumulaba sobre la cubierta de la carreta con un peso que Eleanor podía escuchar, un crujido sordo que se repetía cada pocos minutos. Ella la sacudía siempre que podía alcanzar, los brazos quemando de esfuerzo y frío combinados. Luego Caleb señaló hacia adelante. Allí. Al principio Eleanor no vio nada. Luego, entre el blanco y el gris, una forma oscura tomó contornos. Una cabaña baja de troncos, medio enterrada en la nieve, inclinada apenas hacia la izquierda como alguien que lleva demasiado tiempo de pie, pero todavía en pie. El alivio que la golpeó fue tan físico que tuvo que apoyarse en el respaldo. Caleb detuvo la carreta junto a la cabaña y bajó antes de que las ruedas terminaran de detenerse. Levantó a Edward primero, luego a Catherine y Margaret, cargándolos dentro con movimientos rápidos y seguros. Eleanor bajó detrás, sus botas resbalando en el hielo, y comenzó a guiar a los mayores por la puerta. Adentro era oscuro y frío pero seco. Una chimenea de piedra esperaba contra la pared del fondo. Polvo espeso sobre la mesa. El olor a madera vieja y abandono. «Quédese con los niños», le dijo Caleb. Y antes de que ella pudiera responder, salió otra vez hacia la tormenta. Thomas se paró junto a la puerta, mirando hacia afuera con los puños apretados a los costados. «¿Va a volver?» «Sí», dijo Eleanor. Esperaba tener razón. Sara ya se había movido hacia la chimenea, examinando el hogar con ojos prácticos. «Mamá, hay astillas secas aquí abajo. Puedo empezar el fuego». «Hazlo». Cuando Caleb regresó con un brazado de leña, sus hombros cubiertos de nieve y el cabello pegado a la frente, las llamas ya empezaban a agarrarse. Tiró los troncos, metió más astillas, golpeó el pedernal con golpes cortos y seguros. El fuego creció. El calor llegó, delgado primero, luego real, empujando el frío hacia las esquinas. Caleb se quitó el abrigo y lo colgó junto al hogar. Eleanor vio, antes de que él se diera la vuelta, una mancha oscura en su costado derecho, pequeña pero definida, la clase de mancha que deja algo que ha sangrado y se ha secado. Ella abrió la boca. Él ya la estaba mirando. Y en sus ojos había algo que no era una advertencia exactamente, sino algo más parecido a un ruego silencioso de que no preguntara todavía. Que lo dejara guardado un poco más. Eleanor cerró la boca. Los niños se acurrucaron alrededor del fuego. Edward se trepó a su regazo y ella lo envolvió con los brazos, dejando que el calor de las llamas deshiciera el temblor del niño. Thomas, que había estado tenso como una cuerda todo el tiempo, finalmente dejó caer los hombros. Caleb trajo mantas de la carreta. «Duerman cerca del fuego. Yo me quedo en la puerta». Eleanor levantó la vista. «Usted también necesita». «Estoy bien». No era una respuesta a lo que ella había dicho. Era una negativa a tenerla. Eleanor reconoció eso. También lo guardó. Más tarde, cuando los niños dormían y el fuego ardía parejo y el viento afuera había bajado de aullido a gemido, Eleanor se sentó cerca del hogar con su costurero. Caleb estaba junto a la puerta, afilando un cuchillo con movimientos lentos y rítmicos que hipnotizaban un poco. «¿Cómo se hizo eso?», preguntó Eleanor sin mirarlo. «En el costado». Un silencio largo. Solo el sonido de la piedra contra el acero. «Hace 3 años», dijo finalmente. «Crowley. Una disputa por tierras que él perdió porque la ley no estaba de su lado. Decidió no aceptarlo». Eleanor levantó los ojos. «¿Lo atacó?». «Mandó a 2 hombres para que lo hicieran». Caleb no dejó de mover la piedra. «Fallaron». «¿Y los hombres?». Una pausa más larga. «Tampoco estaban cuando amanecieron». Eleanor sintió el peso de eso. No dijo nada por un momento. Luego, ¿por eso le teme el pueblo? Caleb dejó el cuchillo y la piedra sobre su rodilla. La miró. No con defensiva. Con algo que parecía cansancio viejo. El pueblo le teme a lo que no entiende. Y a lo que no puede controlar. Yo soy las 2 cosas. ¿Y debería tenerle miedo yo? La pregunta quedó en el aire entre ellos. El fuego crepitó. Afuera, el viento empujó contra los troncos de la cabaña con un sonido largo y bajo. Caleb la sostuvo con esa mirada de hielo durante varios segundos. «Esa es la pregunta correcta», dijo al final. «Y que la haga me dice que no es tonta». «No me ha respondido». «No». Una pausa muy breve. «No tiene que tenerme miedo. Pero tiene que entender que no soy un hombre fácil. Que llevo cosas que no he soltado. Que el silencio en mi casa a veces se convierte en algo difícil de estar cerca». Eleanor asintió despacio. «¿Por qué me lo dice?». Caleb volvió a tomar el cuchillo y la piedra.
Porque usted y sus hijos se merecen saber lo que están eligiendo. Movió la piedra una vez. Y porque nadie me lo ha preguntado directamente en 10 años. El fuego ardió entre ellos. Eleanor volvió a su costura. Pero algo en la habitación había cambiado, había ganado una capa de realidad que la hacía más pesada y más verdadera al mismo tiempo. La tormenta no cedió para el amanecer. Si acaso, llegó más oscura y más furiosa, la nieve acumulada contra la puerta hasta casi la mitad. Caleb había mantenido el fuego encendido toda la noche. Eleanor lo sabía porque se había despertado 3 veces y las 3 lo había visto moverse en silencio, añadiendo leña, revisando las ventanas con el rifle cerca, escuchando. Ahora le extendía una taza de café caliente. Ella envolvió los dedos alrededor de la hojalata y sintió el calor subir por sus manos hasta el antebrazo. Gracias. Caleb se apoyó en la pared junto al hogar con su propia taza. No dijo nada por un momento. Luego, sin mirarla, 10 años. Eleanor esperó. 10 años sin nadie más en el asentamiento. Solo yo y los caballos y el trabajo. Hizo girar la taza entre los dedos. El primer año pensé que era libertad. El quinto pensé que era lo que merecía. El 10º. Se detuvo. El 10º, dijo Eleanor en voz muy baja. El 10º empecé a bajar al pueblo solo para escuchar voces. Hizo una pausa corta. Aunque las voces del pueblo no fueran amables. Eleanor miró el fuego. ¿Qué pasó? Antes de las montañas. Caleb tardó tanto en responder que Eleanor pensó que no lo haría. Luego dijo, la guerra. Cosas que hice en la guerra que no se deshacen después. Volví a casa y la casa ya no existía. Mi hermano había muerto. Mi padre no quería verme. Una pausa. Seguí caminando hasta que el camino se acabó y las montañas empezaron. El fuego crepitó. Edward se movió en sueños y murmuró algo que ninguno de los dos entendió. ¿Y qué hizo que bajara a Covenant? ¿Cree que esta semana en particular? Preguntó Eleanor. Caleb la miró de reojo. Escuché que habría una subasta. Una pausa muy breve. No vine a comprar a nadie. Solo a ver si alguna mujer podría. Se detuvo. Frunció el ceño levemente, como alguien que no está acostumbrado a terminar este tipo de oraciones. Si alguna mujer podría vivir mi tipo de vida sin romperse. ¿Y pudo alguna? Caleb no respondió de inmediato. Sus ojos claros la estudiaron con esa mirada directa que ya no la intimidaba de la misma manera que al principio, porque Eleanor había empezado a entender que no era crueldad sino honestidad, la clase de honestidad que no sabe suavizarse. Solo una dijo. El fuego ardió. Eleanor no apartó la vista. Al mediodía, con la tormenta aún furiosa pero algo más baja, Thomas seguía mirando hacia la puerta con esa energía contenida que Eleanor reconocía como demasiada adrenalina y muy poco lugar donde ponerla. Caleb lo observó durante un momento. ¿Sabes usar una pala? Thomas se enderezó. Sí, señor. ¿Sin quejarte? Sí, señor. ¿Aunque te duela la espalda? Thomas apretó los labios. Sí, señor. Caleb se levantó y tomó su abrigo. El techo aguanta, pero si se acumula más nieve se derrumba y nos aplasta a todos. Le miró directamente. Puedes quedarte aquí donde es seguro, o puedes salir y hacer el trabajo que hay que hacer. Los dos son opciones válidas. Thomas agarró su abrigo. Caleb asintió brevemente. Ese fue todo el elogio. Eleanor los observó desde la pequeña ventana, el estómago retorcido mientras los veía desaparecer entre la nieve. Durante casi una hora empujó el miedo hacia abajo y alimentó a los niños más pequeños y calentó agua y esperó. Cuando volvieron, Thomas tenía las mejillas rojas como manzanas y los ojos brillando con algo que Eleanor no había visto en ellos en meses. Caleb sacudió la nieve de sus botas en la entrada. Escucha bien, le dijo a Thomas mientras colgaba el abrigo. Y trabaja sin que te lo pidan 2 veces. Una pausa. Eso sirve. Thomas no intentó esconder la sonrisa. No del todo. Eleanor sintió que algo se movía dentro de ella, silencioso y cálido, como el primer deshielo de primavera, cuando el suelo todavía parece frío por fuera pero ya ha empezado a cambiar por dentro. Para cuando la tormenta se dio esa tarde y el mundo volvió a ser quieto y blanco y casi hermoso, la cabaña se había convertido en algo difícil de explicar. No era un hogar. Pero tampoco era solo un refugio de emergencia. Era algo intermedio y extraño y frágil, como todas las cosas que están empezando a hacer algo sin saber todavía qué. Al anochecer, después de que los niños se durmieron, Caleb sacó con cuidado casi quirúrgico un libro viejo de su alforja.
Lo puso sobre la mesa sin decir nada. Eleanor lo leyó en el lomo, Robinson Crusoe. ¿De Sara?, preguntó. Mío. Una pausa muy breve. Era de mi hermano. Eleanor no tocó el libro. Pero lo miró con atención, y supo que Caleb lo sabía, y que por eso lo había sacado. Salieron al amanecer siguiente bajo un sol pálido que convertía la nieve en algo plateado y casi irreal. Los niños ayudaron a cargar lo que podían. Thomas sostuvo las riendas mientras Caleb revisaba el arnés. Sara dobló las mantas con la precisión cuidadosa que tenía para todo. ¿El asentamiento se va a ver así?, preguntó Margaret, señalando la nieve brillante. Más bonito, dijo Eleanor. Caleb pasó junto a ellas con un cajón en los brazos y, sin detenerse ni mirar a nadie en particular, dijo, hay un pino en el patio que tiene 50 años. En primavera tiene piñas del tamaño de tu cabeza. Margaret lo miró con los ojos grandes. Luego miró a Eleanor. Luego volvió a mirarlo. ¿Del tamaño de mi cabeza? Del tamaño de tu cabeza. Era una cosa pequeña. Era solo un pino. Pero Margaret sonrió por primera vez desde Filadelfia, y Eleanor tuvo que mirar hacia otro lado un momento. Solo habían viajado una hora cuando Caleb levantó una mano de golpe. La carreta se detuvo. Silencio. Los niños se paralizaron. Eleanor también. Caleb tenía los ojos en el camino detrás de ellos, la cabeza ligeramente inclinada, leyendo algo que ella todavía no podía ver ni escuchar. Alguien nos sigue, dijo. La sangre de Eleanor se enfrió. ¿Cuántos? 3. Vienen rápido. No era una pregunta. Era una certeza. Eleanor lo vio en cómo se movía Caleb, cómo sus manos encontraban las riendas y el rifle en los mismos 5 segundos, cómo su cuerpo entero cambió de manera casi imperceptible pero completamente real, como un animal que acaba de captar el olor de lo que lo está cazando. Mantenga a los niños en el centro de la carreta, dijo sin mirarla. Y si escucha que le digo que baje, baje sin pensar. Eleanor puso una mano en el hombro de Sara. Sara ya estaba juntando a los más pequeños hacia el centro sin que nadie se lo pidiera. Las figuras aparecieron entre los árboles al mismo tiempo que la voz. Roar, detente. Caleb murmuró algo entre dientes. 3 palabras que Eleanor no alcanzó a escuchar completas, pero la última era claramente un nombre. Crowley. Y algo en la manera en que lo dijo, no con sorpresa sino con esa resignación específica de alguien que sabía que esto iba a pasar y que de todas maneras esperaba que no pasara, le hizo sentir a Eleanor que la situación era más grave de lo que había imaginado. Los 3 jinetes se cortaron frente a la carreta, obligando a los caballos a detenerse. Crowley iba en el centro, con esa postura echada hacia atrás que Eleanor ya reconocía. La cicatriz en su mejilla izquierda brillaba pálida en el sol de la mañana. Sus 2 hombres flanqueaban a los lados, sus manos descansando en los costados con esa naturalidad calculada que indicaba entrenamiento, no torpeza. Crowley observó la carreta con una sonrisa lenta. Sus ojos pasaron por los niños, por Sara, por Eleanor, y volvieron a Caleb con la expresión de alguien que está evaluando su posición en una negociación que ya comenzó hace mucho tiempo. Vaya, dijo. Cargamento nuevo. Qué interesante. La palabra cargamento aterrizó en el pecho de Eleanor como un golpe físico. Sintió a Sara tensarse a su lado. Caleb mantuvo el rifle horizontal sobre las rodillas. Di lo que tienes que decir y muévete, Crowley. Siempre tan directo. Crowley hizo girar su caballo lentamente hacia un lado, y el movimiento no era nervioso sino estratégico, posicionándose, midiendo ángulos. Estaba pensando, Roar. Esas tierras altas son complicadas para un hombre solo. Demasiado trabajo para una sola familia. Sus ojos fueron a Eleanor. Una mujer como esta necesita a alguien que sepa cómo manejar las cosas difíciles. Ya tiene eso, dijo Eleanor antes de poder detenerse. Crowley la miró con algo que no era exactamente sorpresa, sino el ligero ajuste de alguien que acaba de encontrar una variable nueva en un cálculo que creía terminado. Interesante. Hizo una pausa. ¿Y los 7 niños están incluidos en ese manejo? La manera en que dijo 7 niños, con ese peso específico, esa implicación de que 7 eran demasiados para defender, hizo que el estómago de Eleanor se apretara con algo que no era miedo sino furia. Una furia fría. La clase que no grita. Caleb bajó el rifle 2 centímetros. No para apuntar, sino para señalar. Tienes una oportunidad de montar y seguir tu camino. Crowley lo miró durante 3 segundos completos. Luego su sonrisa desapareció. Años esperando que cometerás un error, Roar. Y lo cometiste.
Señaló a Eleanor con un gesto del mentón. Bajaste tu guardia. Te trajiste algo que defender. Una pausa. Ahora eso trabaja contra ti. El hombre de la derecha de Crowley movió la mano hacia el costado. Caleb disparó primero. El tiro no iba hacia ninguna persona. Fue entre los dos caballos de los hombres de Crowley, cortando el aire a centímetros de las cabezas de los animales. Los caballos se encabritaron. Los dos hombres lucharon con las riendas, sus armas cayendo en la nieve. Crowley no se movió. Pero su caballo sí, los ojos blancos de miedo. El siguiente no va al suelo, dijo Caleb. Crowley no respondió. Sus ojos estaban calculando algo. Eleanor podía verlo. Podía ver el momento exacto en que la calculación terminó y la decisión se tomó. Crowley sacó su pistola. Caleb saltó de la carreta. Lo que siguió no fue ordenado. No fue como las peleas de las historias donde cada golpe tiene tiempo y espacio y claridad. Fue rápido y confuso y brutal. Caleb interceptó el brazo de Crowley antes de que el disparo se soltara. El sonido de la pistola fue un estampido sordo hacia el cielo. Los dos hombres chocaron en el suelo, rodando, el peso de ambos hundiendo en la nieve. Los dos hombres de Crowley habían recuperado el control de sus caballos, y ahora miraban la pelea desde arriba sin intervenir todavía, esperando algo, una señal, un resultado. «Mamá», gritó Sara. «Abajo», dijo Eleanor. «Todos abajo». Thomas ya estaba intentando saltar. Eleanor lo agarró del brazo. «No. Está solo. Si te bajas te van a usar contra él». La voz de Eleanor salió más firme de lo que se sentía. «Quédate con los pequeños. Eso es lo más importante que puedes hacer ahora mismo». Thomas apretó los dientes. Se quedó. «¿Cómo está el costado?», preguntó Eleanor. «Costillas. 1 o 2. Se cierra sola». «No se cierra sola». Una pausa. «Con tiempo se cierra». Eleanor lo miró de costado. «Esta noche le veo eso». Caleb no respondió de inmediato. Cuando habló, no fue sobre el costado. «Dije la verdad en la cabaña», dijo. «No vine a Covenant Creek a comprar una esposa. Vine a ver si había alguien que pudiera vivir esto». Una pausa. No esperaba encontrar a alguien que además salva vidas. Eleanor sintió el calor subir a su cara y no tuvo forma de impedirlo. «Caleb». «No soy fácil», dijo, y había en su voz algo que sonaba a una advertencia y a una confesión al mismo tiempo. «El silencio me pesa. Hay noches que no tengo palabras. Hay días que me cierro en algo que no sé explicar todavía». Sus ojos de hielo la miraron directamente. «Pero si eliges esto, lo que hay aquí es tuyo. El asentamiento, el trabajo, la protección. Y lo que voy aprendiendo a dar». Eleanor miró a sus hijos en el patio. 7 vidas que habían llegado hasta aquí. Miró las montañas que se alzaban alrededor del valle como guardianes que nadie había pedido y que estaban ahí de todas formas. Miró a Caleb Rohr, el hombre que el mundo temía y que había comprado una familia que nadie quería porque no podía dejar que los papeles la destruyeran. El hombre que tenía cicatrices de peleas y cicatrices de guerra y la foto gastada de su hermano guardada en la alforja que Eleanor había visto sin querer cuando buscaba el paño. El hombre que le había dicho «yo no soy fácil» como si fuera la cosa más valiente que había dicho en 10 años. «Elijo esto», dijo Eleanor. Y lo decía en serio de una manera completamente diferente a como lo había dicho en la plataforma de subastas. Ahí lo había dicho porque no había otra opción. Aquí lo decía porque sí la había. Y seguía eligiendo esto. Los ojos de Caleb se suavizaron. Solo un poco. Solo lo suficiente para que se notara si sabías dónde mirar. Luego asintió, una vez, breve y definitivo, como alguien que sella una promesa que piensa cumplir. Desde el patio, Margaret gritó, «Mamá. El pino sí es del tamaño de mi cabeza». Caleb bajó la vista al suelo un momento. Algo cruzó su cara muy rápido, algo que podría haber sido el principio de una sonrisa, si hubiera tenido más práctica. Eleanor sí sonrió. Completamente. Sin reservas. Y en ese valle quieto y blanco, rodeado de montañas y pinos y el sonido de sus hijos descubriendo un lugar que todavía no sabían que era suyo, Eleanor Hayes, la que había sido no deseada y subestimada y casi rota por el mundo, sintió que su nueva vida no comenzaba con fanfarria ni con certezas. Comenzaba de la manera en que comienzan las cosas que duran, despacio, con honestidad, con 2 personas que habían decidido intentarlo a pesar de todo lo que todavía no sabían el uno del otro. Una vida construida con valentía. Una vida construida con amor que crecía lento y real. Una vida en las montañas,
Con un hombre que cargaba oscuridad pero que había elegido la luz de esa familia. Con una familia que nadie volvería a romper. Nunca.